La inseguridad es uno de los puntos sociales que más preocupa a la gente. En cada una de las encuestas, en distintas etapas, la inseguridad es uno de los ítems que más preocupa. Y hoy por hoy hay una ciudad en la República Argentina que está sitiada por el tema de la inseguridad. Es la ciudad de Rosario, con números escalofriantes, escandalosos, por hurto, arrebatos, pero además por violencia, además con situaciones que están marcadas con un crimen organizado, con el pedido, a veces más enfático, a veces menos, de más presencia policial, distintas políticas de distintos partidos políticos que no han llegado a contener el crecimiento de la violencia. En el día de ayer, Pablo Habkin, el intendente de la ciudad de Rosario, tuvo la apertura de las sesiones legislativas y por supuesto que hizo referencia a la inseguridad y se acabó el tono conciliador con el gobernador en este tema, al menos porque pidió colaboración por parte de la provincia. Es tiempo de volver a la paz. Somos una ciudad de gente paciente, pero todo tiene un límite. Muchas balas, mucha sangre. Necesitamos que nos cuiden más. Rosario le da mucho a la provincia y al país. Reclamamos que nos devuelvan el derecho a poder ir a trabajar, estudiar y estar en la calle sin temor a que nos roben o nos maten. Se lo pido al gobernador en los encuentros permanentes que tenemos y al presidente cuando surge la oportunidad. Necesitamos más fuerzas de seguridad en las calles, investigación para desarmar las economías criminales y una justicia ágil. Nos merecemos dejar de vivir con miedo. Nuestro gobierno acompaña y comparte el trabajo contra el delito organizado en todos sus frentes, con sus consecuencias institucionales y sin impunidad. Pero también reclamamos resultados directos de mayor impacto a la hora de proteger a los vecinos. Más patrulleros, más motos policiales, más luces azules cuidando a nuestros vecinos. Estaba la palabra de Pablo Habkin, el intendente de la ciudad de Rosario, y ahora vamos a analizar un poco este tema, el de la inseguridad, con un diputado de la provincia de Santa Fe, con Walter Gione, que además es rosarino. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Bien. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de este apartado de la apertura de sesiones que habló de inseguridad del intendente de Rosario? Bueno, lamentablemente la situación de la violencia aquí en Rosario y en toda la provincia, pero principalmente en Rosario, es insostenible. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Se siente mucho más, lamentablemente, en barrios periféricos, aquí en la ciudad de Rosario. Hay una muy fuerte inacción por parte del gobierno provincial que lamentablemente no sabe o no quiere resolver esta situación que hay que decir, ¿no? También que se empezó a gestar en gobiernos anteriores. Por eso que continuamente estamos elevando reclamos a Nación para que Gendarmería u otras fuerzas federales no dejen olvidada a los barrios más vulnerables aquí de la ciudad. Lamentablemente observamos siempre con sorpresa cómo somos discriminados en cuanto justamente al envío de fuerzas federales respecto a otras provincias, como por ejemplo en Buenos Aires. Y eso que el gobierno provincial pertenece al mismo espacio político que el gobierno nacional, por lo cual uno debiera suponer que hay una relación fluida en este tema. Pero bueno, lamentablemente aquí en Rosario convivimos con las dos pandemias, ¿no? La del coronavirus, pero la que está dejando muchos muertos y familias destruidas es justamente esta pandemia de la inseguridad y de la violencia. Así que lamentablemente estamos en una situación muy difícil. Este gobierno, el de Perotti, logra ganar las elecciones fundamentalmente haciendo campaña, ¿no?, en combatir la inseguridad. Y en estos primeros momentos de gestión, es cierto, con una pandemia en el medio, digo, y lo remarco porque también es un punto a tener en cuenta, no ha podido, incluso los números, no solamente que han descendido, sino que o se mantienen o están en alza. No, totalmente. A ver, nosotros llevamos, en lo que va de este año 2021 al 1 de marzo, llevamos 58 homicidios en departamento de la capital, departamento de Rosario, que son los dos más afectados por esta cuestión. En el 2020, en medio de la pandemia, hemos tenido la cifra más alta de los últimos 5 años, con 212 muertos. Y es más, mira, te doy un dato que lo publicó el Observatorio de la Seguridad Pública de Santa Fe.
en el año 2020 hubo más muertos por asesinatos que por siniestros viales. Claro. Entonces eso te da la pauta realmente en dónde estamos. Y vuelvo a repetir, una inacción total por parte del gobierno provincial que no ha podido lograr, como bien decías vos, al menos todo lo que ha dicho en campaña, hizo base en su campaña electoral sobre el orden, sobre la paz, que volvía a la provincia. Bueno, lamentablemente estamos en niveles terribles aquí en la ciudad de Rosario, donde las bandas narcocriminales han copado los barrios más vulnerables y que continuamente están batallando el territorio. En medio quedan familias destruidas, como bien te decía, y también la situación donde muchos niños también han sido baleados y son baleados constantemente aquí en esta ciudad. Diputado, ¿ha mutado el delito en Santa Fe? Porque está el crimen organizado, pero además se ven hechos de robos, pero muy violentos, con armas de fuego, arrebatos que terminan incluso con una muerte por la resistencia o por la violencia que se tiene. Es decir, más allá de ese crimen organizado, que obviamente es durísimo, hay que combatirlo, pero ¿la violencia ciudadana ha crecido? Sí, porque hay una inacción total de las fuerzas policiales. Por ejemplo, no hay patrullaje, ahí es muy poco el patrullaje que hay. Pero te dice que alcanzan esas fuerzas, que están las fuerzas, que están recorriendo la ciudad. Bueno, la verdad que no se las ve. En el centro de la ciudad de Rosario los arrebatos han aumentado de una manera escandalosa. La gente no va a denunciar esos arrebatos. Ya los vecinos se van organizando para hacer frente y para detener a esos delincuentes. Y claro, al no haber denuncias, sale un ministro de Seguridad a decir que hay menos denuncias que años anteriores, entonces eso levanta todavía la bronca por parte de la población. Pero la realidad es esa. Cualquiera que venga a Rosario va a ver que no hay patrullajes en zonas céntricas. Imagínate esto llevado a la periferia, aún menos, no hay móviles. Nosotros aquí en la provincia, por mi trabajo como diputado provincial, he hablado con algunos presidentes comunales o intendentes de algunas localidades cercanas a Rosario, del mismo departamento, sí, que me han dicho que no tienen móviles, no hay patrulleros, no funcionan. Hay muchos patrulleros que están lamentablemente en situaciones de no poder patrullar, no poder funcionar. Diputado, le hago la última pregunta y tiene que ver no como diputado, sino como ciudadano. ¿Se vive con miedo en Rosario? Terrible, es terrible. Te da miedo absolutamente todo el tiempo. No hay un horario que vos digas es peor o hay que tener más atención. Todo el tiempo, aún en el centro de Rosario, la gente no puede ni agarrar su celular para revisar un mensaje o para utilizar alguna aplicación. Hay mucho, pero mucho temor constantemente en todas las calles de Rosario y más en las zonas periféricas, donde sabés que hay situaciones donde las bandas narcocriminales están trabajando o están lamentablemente disputando el territorio. Hay muchísimo temor por parte de los vecinos. Así que lamentablemente esto, ayer las palabras del intendente no solamente las acompañamos, entendemos hasta que tienen cierta tibieza, hay que ser más fuerte y más contundente en este pedido de seguridad, porque realmente Rosario se está yendo a un abismo que esto, si no lo paramos aquí, lamentablemente se va a trasladar a muchas ciudades y a provincias de nuestro país. Muchas gracias, Walter Gione, diputado de la provincia de Santa Fe, por hablar de la inseguridad que se está viviendo allí en el sur de la provincia, en este caso en Rosario. Un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre, por su atención para Contelidero Federal. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego.